Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos aquí nuevamente en esta sesión de This is Live. Es un gusto tenerlos a todos por aquí. Y tenemos a dos grandes invitados. La verdad es que esperábamos muchísimo esta visita. Realmente la semana pasada lo estábamos anunciando, pero tuvimos por ahí un pequeño error. Y bueno, ya está. Ya toda esta semana se estuvo haciendo la promoción. Tenemos con ustedes a Jorge y Claudia Vargas. Pues bienvenidos y mucho gusto tenerlos por aquí. Muchas gracias. Igualmente, Charlie. Gracias. Para nosotros también es mucho gusto estar aquí. Qué bueno. Ya queríamos verlos por acá. De hecho, por eso avisamos una semana antes de tanta gana que teníamos. Sí, ya la emoción estaba que no la aguantábamos. Entonces, pues por fin los tenemos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero antes de empezar con este tema, pues nos gustaría que se presentara un poquito con la audiencia. Ya tenemos aquí cerca de 15 personas conectadas. Y bueno, que aprovechar lo que los demás se van conectando, que nos platiquen. Bueno, pues obviamente ya los presentamos, Jorge y Claudia Vargas, pero ¿qué se dedican? ¿Qué hacen? Para que los conozcan todos los que nos están viendo. Claro que sí. Bueno, yo me dedico al hogar. Mucha gente dice, oye, tú no trabajas, pero sí trabajo. Muchísimo. Sí. Y bueno, estamos en este momento apoyando en la congregación que está en Cuautla, entonces Sí. hay trabajo. De hecho, hay personas que nos ven desde Cuautla, Morelos, cada martes y igual tenemos muchas ganas de pronto poder acompañarlos. Ay, Allá los sí, esperamos. sería muy lindo. Allá los muy esperamos, lindo. sí, sería muy lindo. Así que están aquí unos de Cuautla, por aquí, pues ya los estamos saludando. Aquí están Así los es. pastores también. Así es. Sí, bueno, estamos pastoreando, transformando vidas en Cuautla. Yo trabajo para una empresa de tecnología alemana desde hace aproximadamente unos 3 años y medio. Pero antes de eso, trabajé por muchos años en el sector financiero, Okay. en bancos, en casas de bolsa, en bancos de inversión. Y pues hice mi carrera principalmente en todo lo relacionado a las finanzas. Muy bien. Un mundo duro. Sí, un mundo complicado, Sí. en donde hay, digamos, una crisis de principios y valores muy fuerte, Sí, sin duda. pero a la vez también muy interesante, muy apasionante, especialmente aquellos a quienes nos gusta el tema de las finanzas y la economía. Claro. ¿Verdad, Misa? Más o menos. Sí me gusta bastante. Sí, ¿verdad? La gente sí sabe que eres economista, ¿verdad? ¿Es Tal economo vez. o economista? Economista. Economista, Según ¿verdad? yo. Ok. Pero bueno. Pues bueno, empezando por este punto donde realmente es mucha experiencia, pues es de ahí el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es la economía del reino. Un tema muy interesante porque pues tal vez suena como a la Edad Media, ¿cómo estás del reino, no? ¿De qué reino estamos hablando, no? Y luego la economía del reino, yo que soy maestro de historia, pues nos podríamos estar platicando, pero no vamos a hablar de la economía del reino, de la Edad Media, ¿verdad? De los reinos de la Edad Media, sino del reino de Dios. Pero pues platícanos un poquito de este tema tan interesante que traen para nosotros. Sí, claro. O sugestivo. La economía del reino, bueno, tenemos que empezar primero por definir qué es economía. Claro. Economía proviene de una palabra griega que es oikonomos, y oikonomos significa administración o el conjunto de principios para la administración de la casa. Oh. Entonces, lo que aparentemente pues suena hasta cierto punto complejo, es muy sencillo. Creo que al paso del tiempo los estudiosos de la materia pues se han encargado, más allá de, por supuesto que han tenido sus contribuciones importantes, pero más allá de facilitar el entendimiento de la economía, de complicarlo. Entonces la gente de alguna forma tiene una cierta distancia, ¿no? un cierto recelo hacia los temas de economía y finanzas, pero estamos rodeados por eso. Esto tiene su origen en el origen, literalmente. Y cuando decimos economía del reino, pues ahora tenemos que definir qué reino. Porque sí, no es un reino medieval, es un reino eterno. Es el reino de Dios, es el reino de los cielos, es el reino que el Señor Jesús vino a anunciar con su llegada.
Interesante que sus primeras palabras públicas, digamos, fueron precisamente El reino. relacionadas al reino. Él dijo: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, de ese reino estamos hablando. Muy bien. Y bueno, por ejemplo, para la gente que no está muy familiarizada con el término reino, porque bueno, sabemos que muchos de los que creemos y seguimos a Cristo, estamos de cierta manera familiarizados con la palabra, qué significa reino, a qué se refería Jesús cuando habla del reino. Pero incluso la perspectiva que se llega a tener de las personas que no son creyentes o seguidores de Cristo, hacia los propios creyentes es una perspectiva que lastimosamente a lo largo de los años se ha visto mermada por una mala administración, por ejemplo, de la religión, o una mala relación de la religión con el dinero. Sí. A esto me refiero a las instituciones religiosas, llámese institución católica, llámese otro tipo de denominaciones que existen, han sido muy criticadas y duramente atacadas por precisamente la mala relación que tienen estas instituciones con las finanzas. Y por otro lado, dentro del círculo de los creyentes también hay un cierto temor hacia el tema de las finanzas, ¿no? Como que no sabemos cómo acercarnos y todo esto. Entonces, he ahí la importancia del tema de las finanzas del reino. Y bueno, para ahondar más en este tema, pues tenemos otra pregunta. Sí, de hecho, aquí sería la segunda pregunta. ¿Cuál es la base y el fundamento de la economía del reino? Precisamente para no confundirla con estos ejemplos que daba Miss. Claro. Es muy notable que cuando el Señor Jesús dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, en realidad él no estaba inaugurando una religión, ni estaba mucho menos institucionalizando. Lo que estaba diciendo es que teníamos que cambiar, que venía un nuevo orden de las cosas, que a partir de su llegada las cosas empezarían a ser diferentes, que las cosas serían como fue diseñado que fueran desde el principio, desde el inicio de la creación. Entonces nos estaba mencionabas, ¿no? Desde el origen. Cuando él dice arrepiéntanse, realmente lo que está diciendo es: abran su mente, abran sus ojos, abran sus oídos. La perspectiva va a cambiar. Cuando le está anunciando que el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo: las cosas han sido de una forma hasta hoy, pero van a ser de una forma diferente a partir de hoy, porque el rey llegó. Así. El rey en Jesús, ¿no? Y entonces lo que se ha conocido, digamos, hasta el día de hoy, que ha sido más un tema religioso, un tema institucional religioso, tiene que ser simplemente desarraigado, y tiene en ese sentido el reino y los principios establecidos por Jesús son aquellos que vienen a tomar el lugar que debieron tomar desde siempre, porque los principios son principios universales y son principios eternos, y un principio se cumple siempre. Entonces hay principios que él vino a enseñarnos y que él mismo, a través de su vida, dejó establecidos. Cuando decimos que todo esto regresa al original, regresa al punto en el que precisamente en el origen el hombre fue creado, y junto con la mujer ellos habitaban en Edén, sí. Habitaban en el lugar en el que está la presencia de Dios, y disfrutando de la presencia de Dios fueron a la vez también empoderados con una serie de capacidades: gobernar, señorear, multiplicar, con la finalidad de que lo que en ese momento era apenas un jardín se convirtiera en algo mucho más grande, por mandato de Dios también. Entonces Dios les dio la vida, Dios puso su espíritu en el hombre y la mujer, Dios los capacitó, y Dios a la vez les entregó un mandato para que esto
se extendiera, no solamente fuera más grande la superficie del Edén, sino sobre todo fuera más grande la población y que al final del día recibiera también eso por herencia. Claro. Que tuviera un buen funcionamiento. Así es. Fíjate que me llama mucho la atención al inicio, ¿no? Porque ¿qué es lo que dice Jesús? Que arrepiéntanse, que el reino de los cielos se acerca. Y en alguna explicación, un libro escrito por Daniel Dardano, Daniel Chipola y Hernán Chipola, mencionan el arrepentirse como dar vuelta, o sea, tornar. Y entonces realmente es eso, o sea, cambiar tu perspectiva, porque tienes que dejar de ir por donde venías, girar, y ahora en esta nueva postura ver cómo era el orden que Dios a través de Jesucristo venía a implantar. Así es. Realmente me llama la atención ahorita que estamos iniciando, porque realmente a eso va enfocado, ¿no? No vamos a hablar de las finanzas como comúnmente lo hemos visto, como tal vez lo escuchamos o muchas veces lo aprendimos hasta en la escuela, sino estamos hablando de las finanzas como Jesús nos las vino a enseñar, ¿no? Y que es un principio que viene desde Adán y Eva, cuando Dios puso un plan. Sí, y arrepiéntanse que también tiene, digamos, su raíz griega, que es metanoia, que significa precisamente eso, es cambiar tu manera de pensar, o una transformación en la manera de pensar, una transformación de la mente. Claro. Eso significa literalmente que nuestra mente pues tiene simplemente que ser desplazada por la mente de Él. Wow. Sí, sin duda alguna. Bastante profunda esa parte. Bueno, al parecer, ¿no? Sí, lo es. No es un asunto... El que nosotros podamos pensar con la misma mente de la forma en la que piensa Dios no solamente es un desafío, es un imposible. Es decir, no existe la capacidad en la mente humana Así es. de poder pensar como Dios piensa, a pesar de que fuimos diseñados y creados a su imagen. Lo que necesitamos en realidad es un cambio de mente. Sí. Es un trasplante de mente, es una mente que es una mente diferente, la mente de Cristo, Así es. la mente del Hijo de Dios. Y esos principios que tú preguntabas, los principios, están escritos. Dios nos entregó un legado, nos entregó una herencia. Uh-huh. Y la herencia está escrita. En las escrituras encontramos todo lo que está en la mente de Dios. Aquel que tiene alguna pregunta, alguna inquietud, puede encontrar lo que piensa Dios Acerca al respecto de eso. Claro. Aunque no estés de acuerdo, pero eso así es como piensa Dios. Y precisamente no estamos de acuerdo muchas veces porque seguimos pensando con nuestra mente racional y no con la mente de Dios. Claro, la mente del diseñador, quien lo planeó todo desde el inicio. Y fíjate que con esto que mencionas, creo yo que nos da un poco de pauta a la tercera pregunta, porque estamos viendo desde la parte espiritual, y claro, nosotros todo lo vemos espiritual porque obviamente vivimos conforme al espíritu. No obstante, tal vez la gente que nos esté escuchando, nos esté viendo, dice, ok, pero ¿cómo lo bajo a la parte práctica? O sea, ¿en qué ámbitos veo la economía? Probablemente algunos digan, pues, mi quincena, el banco, pero la economía del reino va más allá de eso, ¿no? Aquí la pregunta es, entonces, ¿cuáles son los ámbitos de aplicación de la economía del reino? ¿En dónde? ¿En qué ámbito lo vemos? Es una pregunta muy interesante porque eso, digamos, empieza a aterrizar el ámbito espiritual a lo natural. Porque el reino de Dios no es solo un reino espiritual. Porque si este fuera solamente espiritual, Él no habría creado al hombre, porque Él es espíritu. Así que Claro. la única forma en la que Él podría haber traducido todo lo que está en el ámbito del reino espiritual era a través del hombre, a través de la creación del hombre, para que lo espiritual viniera a lo natural, tocara lo natural. Entonces todo lo que había dentro de Dios al final del día se exteriorizó en lo creado, se exteriorizó en el hombre mismo. Todo lo que somos se exterioriza de una u otra forma. Lo espiritual se exterioriza en lo natural. Lo que vivimos es resultado de lo que somos. Entonces ahí empezamos también a quitar la idea de que somos víctimas de las circunstancias. Hasta cierto punto de nuestra vida, quizás no escogimos dónde nacimos y no escogimos el seno familiar en el que nací al principio, pero llega un momento en nuestra vida en que tenemos conciencia y empezamos a tomar decisiones.
Entonces, a partir de ahí, tú puedes tomar la decisión no de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Por supuesto. Y bueno, aquí y muy interesante la forma en que lo planteas de que es real, o sea, no somos las víctimas y al final de cuentas todo lo que hay en nosotros se exterioriza y por lo tanto también el sistema, o bueno, los sistemas de organización política, pero también económica, al final de cuentas son exteriorizados. Es un producto. Y salen del humano, ¿no? Al final nuestros sistemas actualmente, el sistema conocido como capitalismo, es al final un reflejo de lo que hay en el corazón del hombre, ¿no? En el corazón y la mente del hombre. Muchos nos quejamos de decir este sistema es injusto, este sistema no proporciona a todos las mismas oportunidades, es que es el gobierno, es que son los organismos internacionales, pero al final de cuentas, el corazón de un hombre todas esas ideas. Entonces es muy interesante que realmente sí no somos víctimas. Y los sistemas humanos nunca van a alcanzar, digamos, el propósito por el cual estamos acá, el propósito por el cual el hombre fue diseñado y creado. No hay ningún sistema humano que sea perfecto. Ni el capitalismo, ni el comunismo, ni el socialismo, ni la socialdemocracia, ninguno de estos sistemas, todos tienen alguna imperfección, porque al final del día todos están basados en los deseos del hombre. Y sus capacidades. Y sus capacidades, pero al final del día todos tienen como centro al hombre. Claro. De una u otra forma. Sea que el centro es el hombre por sus propias capacidades y los logros que puede conseguir en un sistema capitalista de propiedad privada, o bien sea a través de un sistema comunista o socialista, en donde hay una aparente distribución de la riqueza, pero al final del día siempre hay hombres que están administrando estos sistelos. Claro. Y sabemos que hay injusticias. ¿Cómo poder repartir equitativamente, ¿no? los bienes? Es algo muy complicado. ¿Según quién, no? ¿Con base en quién? Ahí es donde entra el corazón del ser humano. Y obviamente nosotros podríamos dar un estándar, pero después de todo, aquí lo importante es ver cuál es el enfoque que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, cuál es la vida práctica que la economía tiene dentro del reino de Dios, dentro de los hijos de Dios. Y es interesante porque nos lleva al punto de, pues sí, o sea, la economía entendemos que está basada en el corazón del hombre y pues lo que vemos hoy, los sistemas son productos de este corazón del hombre, de un corazón impío, de un corazón que no es propenso a hacer el bien, y en algún momento podríamos platicar sobre esa naturaleza del ser humano, pero nos lleva al mismo punto, que es por el cual seguramente todos los que están viendo aquí, cuando escuchan economía, pues realmente economía todos lo asociamos como sinónimo de dinero, ¿no? Sí. ¿Cómo bajamos esta parte de los principios de Dios, de estos sistemas humanos que son imperfectos, que no funcionan, y ahora cómo transformamos nuestra mente para entender esta vida del reino, esta economía del reino, pero en lo que todo pasa cada 15 días, ¿no? En la quincena del dinero. Sí. Como al final del día lo natural es, lo espiritual se traduce en lo natural, y lo natural es todo lo que tocamos. Hay muchos ámbitos en los cuales nosotros tenemos que administrar algo. En algún momento hablábamos de la casa, porque ese es justo el significado de economía. Entonces, existe obviamente en toda esta, en todos estos, es decir, todos los ámbitos sobre los cuales nosotros llevamos a cabo la gestión de la administración y la economía. Puede ser la casa, puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser la escuela, el tiempo, los recursos, ¿no? Justo ahorita estamos entrando al tema de los recursos, el dinero, que de alguna forma la sociedad ha tenido a menos, ¿no? O ha hecho a menos, es el orden en casa. El orden en casa, y al final del día todo empieza ahí. Sí, definitivamente. ¿No? Economía o economos es administración de la casa,
el conjunto de principios que nos permiten entender de qué manera tenemos que administrar primero nuestra casa, ¿no? Entonces, si no lo aprendimos de papá y mamá, lo podemos aprender de nuestro Padre Celestial. Claro. Y cuando formamos nuestra familia, nosotros como varones y nuestras esposas necesitamos entender esos principios y aplicarlos en casa. Y creo que un aspecto importante es que la mujer sea administradora de su hogar. Claro. Ahí es donde yo me he dado cuenta de lo importante que es estar en casa. Hoy en día me he dado cuenta que se desestima mucho esta parte. Sí. Casi nadie quiere pues hacer las labores de la casa, estar con los hijos. Prefieren tener una profesión, salir y no digo que esté mal, o sea, yo no estoy peleada con eso, pero yo misma tuve que tomar una decisión en un momento de mi vida, ya conociendo al Señor, de regresar a casa. Yo trabajé muchos años, trabajé 16 años en Petróleos Mexicanos y era es muy buena empresa, Sí. Era muy buen trabajo, pero me acabé dando cuenta de la necesidad que había de mi persona en casa, o sea, de ir y administrar mi casa, de estar cerca de mi hijo y hacerme cargo de muchas cosas que estaban abandonadas. Claro. Había mucho desorden en aquel tiempo y cuando tuve la oportunidad de entender esto y de regresar a casa, muchas cosas pude entonces ejercer mi función de su ayuda, porque así fue como Dios nos diseñó. Él siendo la cabeza, saliendo a traer la provisión, y yo funcionando como esa ayuda, estando cerca de mi hijo y administrando el hogar. Eso obviamente tuvo que traer ajustes Claro. de gastos, porque pues ya no estaba mi ingreso, Sí, sí, sí. pero se puede, siempre se puede. O sea, lo que pasa es que a veces no se quiere renunciar a un estilo de vida que se lleva cuando hay dos ingresos. Claro. Pero de verdad es muy valioso que la mujer esté en casa, que esté administrándola y que esté cerca de los hijos. Ahora aquí es bien importante lo que comentas, ¿no? Porque si bien es cierto, no todos estudiamos economía, no todos estudiamos finanzas, administración, pero todos tenemos que administrar algo, y es el lugar donde vivimos. Ya sea, sin importar el tamaño o el número de personas que ahí vivan, tienes que administrar tu hogar. Si no tienes un hogar bien administrado, vas a causar una baja eficiencia en tu trabajo o en tus otras actividades. ¿Por qué? Porque donde pasas el tiempo de descanso, también el tiempo donde por la mañana desayunas, cenas en la noche, si no está bien administrado te va a traer problemas. Ahora, lo que tú mencionas acerca de este formato que Dios planeó para el hogar, como el hombre como cabeza y la esposa como ayuda idónea, muchas veces al escuchar esto, y más en estos últimos tiempos, la mente se cierra, ¡pum!, se cerró, y hay un prejuicio muy fuerte. Muy fuerte. ¿Por qué? Porque se ha abusado de ese formato. Sí. Sin Se ha embargo, malentendido. exactamente. Sin embargo, ¿tú qué resultados ves que eso genera? O sea, que estés ahí. Entiendo lo que dices perfecto, porque cuando la cabeza, por ejemplo, el esposo no está haciendo su función, pues obviamente la mujer tiene que salir y trabajar y traer Claro. y hacerla de cabeza, ¿no? Pero cuando estamos funcionando cada uno en su rol, el principio de Dios de traer bendición a la casa, de traer una mejor administración de los recursos y sobre todo de que nosotras como mamás podamos estar cerca de los hijos y hacer nuestra función. Eso a veces como que no se piensa mucho. Y hoy en día se ve como muy fácil decir, bueno, contrato a alguien que me ayude, y bueno, acaba siendo Que también... suple, entre comillas, ¿no? Ajá, acaba siendo la persona que cuida a los hijos y en ocasiones a veces lo que nosotros pudimos haber formado en ellos ya no se dio, porque los hijos crecen. Claro. Entonces, por donde tú quieras ver, hay bendición. Nosotros cuando tomamos esta decisión la tomamos un poquito ya tarde, porque cuando yo lo hice ya mi hijo para entonces tenía 9 años. Pero fue muy lindo porque yo ya tuve el tiempo, claro, tuvimos que hacer ajustes, nos tuvimos que sentar
y empezar a revisar qué teníamos que cortar de gastos porque mi ingreso ya no iba a estar. Pero estuvimos dispuestos a buscar un diferente nivel de vida y lo más bonito de todo fue que él llegaba y había comida en la casa hecha por mí, la ropa estaba limpia. Cuando él llegaba y yo estaba trabajando, obviamente no había comida, la ropa pues, y teníamos que correr todos y teníamos todos... Es muy desgastante. Es ¿no? muy desgastante. Yo me acuerdo de los tiempos de mi abuela, y yo creo que ustedes no me dejarán mentir, en aquellos tiempos era más común ver que las mujeres estuvieran en su casa. Lo que pasa es que hoy se piensa de eso como algo que ya fue, que se quedó Como si atrás. fuera denigrante muchas Sí. veces, cuando no es algo así. Y es muy valioso y la verdad es que los hijos se van y si no los disfruta uno y si no los que uno tiene que hacer con ellos, de impartir en ellos valores y principios, uno como mamá, ya no lo hiciste. O sea, es una vez y se va. Entonces, creo que para nosotros fue de mucha bendición que yo volviera a casa, aunque fue tarde, pero trajo muchas cosas buenas. Y me gustaría mencionar aquí que hicieron el principio básico, que es economía. Decías que cuando dejaste de trabajar tuvieron que sentarse y empezar a administrar los gastos del hogar. Ese es el origen de la economía, como lo mencionábamos, ¿no? Realmente ese es el principio que abre las puertas para mejorar la economía que trasciende, ¿no? Y obviamente en la parte espiritual también el Señor abre puertas, o sea, provee, porque estoy totalmente seguro que cuando tomaron ese tipo de decisiones, el Señor Dios respaldó sus vidas, y a través de Jorge, que era el que tenía que salir a buscar esa provisión, pues también el Señor así respaldó y no por eso los abandonó, ¿no? Así es. Entonces es algo muy importante que también recae, ahorita lo veremos, la parte de la fe, porque el poner orden en la estructura familiar no significa quitarle valor a alguien, no significa quitarle valor o quitarle prioridades, nada por el estilo, más bien significa estructurar y volver al origen, a lo que fue creado, ¿no? Y aunque a lo mejor este discurso para las personas que nos están escuchando algunos digan retrógrada o a lo mejor es como fuera de lugar, pues la realidad es que funciona. ante lo que podemos ver, pues funciona, y realmente es la invitación, ¿no? O sea, experimentenlo porque realmente funciona cuando lo hacemos de acuerdo al reino de Dios. El punto acá, Charlie, es que los principios funcionan. Los principios, si uno quebranta un principio, hay consecuencias. Entonces hay principios que funcionan y han funcionado y seguirán funcionando de aquí hasta que el Señor venga. Sí. Y este es uno de ellos, muy importante. Es la administración del hogar y por supuesto el orden en casa, el matrimonio. Lo que pasa es que muchas veces los matrimonios contraen matrimonios sin conocer estas cosas. Nadie les platica esto antes de tomar la decisión, y es importante conocerlo, es importante tener conciencia de ello, y es importante tomar una decisión con base también en estos principios. ¿Qué principio? Por supuesto que aún incluso la Biblia habla respecto de una mujer que no solamente tenía cuidado de su casa, sino también de sus hijos y de sus negocios. Es decir, existe de parte de Dios dada una capacidad a la mujer que trasciende incluso el ámbito de la administración de la casa. Sí. Puede administrar su casa, pero hay prioridades. Sí. Es decir, puede tener negocios, pero hay prioridades. Primero, administración de la casa. Porque es importante también incluso para nosotros como varones, porque no es lo mismo cuando tú estás allá afuera trabajando y tu esposa no está al cuidado de tu casa. Tu mente no tiene la misma paz que cuando sabes que tu esposa está en casa, cuidando de la casa, cuidando de los hijos y haciendo una administración mucho mejor que lo que podría hacerlo cualquier otra persona. Sí. Y eso mismo, aunque parece muchas veces desafiante, decir, bueno, pero es que vamos a dejar de percibir lo de ella. Yo te puedo decir, uno puede siempre comprobar que los principios funcionan porque no solamente no falta, sino que además, precisamente por obedecer o por tomar un principio y aplicarlo a nuestra vida, eso trae no solamente bendición, sino también prosperidad. Sí, yo lo he vivido, en lo personal lo he vivido hoy por hoy con Carla, y realmente es una bendición, como bien mencionas, porque Dios no ha abandonado, ahí está, siempre respaldando,
Y pues, realmente para nosotros uno podría verlo afuera como un reto, ¿no? Nos casamos muy jóvenes, nos casamos a los 24 años y ya a los 22. Y la realidad es que Dios ha respaldado cada uno de estos principios, porque son así principios que se han seguido y nunca ha faltado de comer, nunca ha faltado empleo, gracias a Dios y sobre todo sí podemos decir la parte económica y todo está muy bien, pero la parte de la unión, la paz que se vive en el hogar, yo sé que llego y está ella, que podemos convivir, que podemos estar juntos, planear, inclusive estar trabajando en las cosas del Señor juntos, realmente es algo espectacular, que es algo que yo disfruto muchísimo. Claro. Y hoy por hoy no lo cambiaría, o sea, no diría, ¿sabes qué? Pues por otro salario mejor también tú éntrale, ¿no? Realmente, si te pones a pensar la parte económica, dices, bueno, pues no estaría mal, pero rompes ese principio que trae bendición. Y que a lo mejor, si Dios mediante, pues el Señor la lleva a trabajar, qué bueno, ¿no? Porque como dices, hay mujeres que el Señor las ha llevado a más. Claro. Pero no significa que porque no lo esté haciendo ahorita no lo vaya a hacer o que esté después o algo por el estilo, ¿no? Esa es la línea de pensamiento en general, ¿no? La mujer piensa y dice, bueno, entonces ¿para qué estudié? Sí. Si voy a terminar quedándome en casa. Bueno, primero porque hay una serie de talentos que se desarrollan, de capacidades que se desarrollan con el estudio. Nosotros, por supuesto, no estamos para nada peleados con la idea de que todos nos preparemos, de que estudiemos, incluso también, por supuesto, las mujeres. Llegado su momento, todo ese conocimiento aún incluso sirve mucho. También en la administración de la casa, por ejemplo, para iniciar un negocio, y también, por supuesto, para ayudar a los hijos. A ayudar a los hijos aún incluso en sus propias tareas. Entonces, esa es una. Y la otra, la ideología de género lamentablemente, digamos que ha inundado los medios de comunicación y de alguna forma pues ha tenido también su efecto en la conciencia colectiva de las mujeres, creyendo de ellas mismas que no tienen ningún valor si no sobresalen profesionalmente, al menos a la altura del hombre, más. Por encima, claro. Y por supuesto que nosotros sabemos que el valor no está dado por lo que hacemos, por la profesión que tenemos, sino porque somos hijos de Dios, porque Él murió por nosotros. Esa es nuestra dignidad. Nuestra identidad. Cuando tenemos bien identificada esa identidad, vaya, que trabajes, que hagas, que es lo de menos, ¿no? Claro. Somos hijos del Rey. Bueno, pues no sé si me parece otro comentario. Bueno, ya como para igual platicar sobre esto y me parece interesante y muy necesario decirlo que al final de cuentas en este plan de Dios para con el hombre, con la mujer, es que esté una familia o una familia fundamentada y súper segura desde el hogar. Muchos dicen, no, pues es que la familia es el lazo fundamental de la sociedad. Y considero que puede decirse que sí. Desde los valores que uno imparte en casa, son los valores que van a ir a mostrar hacia afuera, en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el día a día. Y muchos últimamente están peleando, es la lucha del hombre contra el hombre, ¿no? Hombre como ser humano contra ser humano. ¿Por qué? Porque estamos peleando contra la misma naturaleza humana que ha generado, desgraciadamente, abuso de unas personas a otras, de que los temas que han hablado últimamente, ha generado mucha injusticia, ha generado mucha desigualdad. Pero ¿cuál es la respuesta? Y es que buscamos votar por el gobernador que nos lleve a la respuesta, buscamos tener otro sistema, o incluso creemos que con un mayor ingreso al país, con un país más rico será mejor. Y bueno, es cierto que hay países más avanzados que no sufren tantos problemas sociales, pero al final de cuentas los sufren, en menor medida, pero los sufren. Entonces yo creo que la respuesta está como tú dices, en los principios de Dios que Él determinó desde el inicio, que es que haya familias que estén completamente resguardadas, hogares bien administrados, y cuando, por ejemplo, la mamá tiene tiempo para pasar con los hijos, va a formar tanto
valores, obviamente fundamentados en lo que Dios dice, que al final de cuentas van a hacer un bien a la sociedad. Sí. Y entonces vas a poder de verdad luchar contra todas las problemáticas que hoy vemos en día, ¿no? Desgraciadamente la familia oía hace años una canción que decía que la familia está en peligro de extinción. Y hoy veo los resultados de esa extinción. Sí. ¿Cuánta problemática hay? Y ya estamos ahí actualmente agarrados de las greñas ya unos con otros por los problemas que vemos. Entonces, volvamos al original, a lo que Dios planeó, y veamos ahí que está la respuesta a una familia que está bien basada en los principios del Señor y que va a reflejar, como decíamos, va a externar valores que son saludables para la sociedad hoy en día. Entonces, me gustó mucho cómo lo explicaron y eso vino a mi mente cuando estábamos. Sí. Es que es como expansivo, o sea, una decisión tomada en base a un principio del Señor, de generación tras generación traerá bendición. Así es. Y ojalá y esto se pueda meditar y tomar en cuenta de esta manera como tan importante como lo es para Dios, y tomarlo en cuenta, porque cada día con más frecuencia se ve que hay una ansiedad o un deseo de sobresalir, y no estoy peleada con eso, repito, ¿no? Pero eso ha opacado, ha oprimido nuestra función, al menos para nosotras como mujeres, de querer estar en nuestras casas, de querer hacer esa función que Muy casi importante. nadie quiere hacer. Indispensable. De hecho, también sale como comercial a uno de los live que ya hemos tenido, que es porque está en crisis la sociedad, y bueno, como conclusión de la familia. Los que nos están viendo y no lo han visto, está en YouTube, pueden ver este tema que vimos con Jorge González, por qué está en crisis la sociedad, ¿no? Y parte, como bien dicen, de la familia, y punto importante de la familia, lo que vemos hoy es la administración, que es economía. Y bueno, en economía del reino nos hace alusión a la fe, porque es obviamente la fe en Dios. O sea, y la pregunta entonces es, ¿cómo se unen estas dos ideas? O sea, la economía y el reino, ¿cuál es la relación entre el dinero y la fe? ¿No? Y en la parte práctica, ¿cuál es la relación entre la fe y el dinero? Esta que viene. Esto es una pregunta ya un poco más profunda, porque primero tenemos que reconocer que nuestras finanzas personales son un reflejo de lo que somos. Claro. Fuerte. Sí. Es fuerte, pero es cierto. Es difícil. Sí. Pero tenemos que empezar por ahí, porque muchas veces pensamos que es el reflejo de alguna circunstancia, es el reflejo de cómo están las condiciones económicas, de las malas decisiones de los gobiernos. En fin, generalmente el hombre, ¿no? Sí, tiene la tendencia a decir, bueno, esto me está afectando, pero no necesariamente es mi responsabilidad. Pues la noticia es que el Señor dice, esta es tu responsabilidad. Él precisamente nos dio la capacidad y nos dio un mandato. El problema en realidad ha sido que hemos transgredido los principios, y por eso las cosas entonces se complican. Pero definitivamente, si hay desorden, nosotros somos responsables. Ahora bien, si no hay desorden y tenemos, digamos, aún incluso la posibilidad de acumular, ¿no? O sea, de generar ahorro, etc., pero nuestro corazón está en esas riquezas, en ese ahorro, en esa inversión, en esas propiedades, y no damos, y somos egoístas, y no practicamos el amor a Dios y a nuestro hermano, la condición del corazón es la misma de aquel que tiene desorden. Se refleja de forma diferente, pero la condición del corazón es la misma. Y en ese sentido, hay principios que también, o sea, principios que han sido transgredidos se refieren a cómo Dios ha incluso determinado que hay cosas que no se pueden tocar. De la misma forma en la que en el Génesis hubo una instrucción muy clara al hombre de no tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal, hay hoy por hoy cosas que no debemos tocar y las tocamos. Y entonces cuando las tocamos, trastocamos los principios. Y cuando trastocamos los principios, entonces las consecuencias pues no las podemos evitar. Quizás volteamos a cualquier otro lado, pero
eso tiene consecuencias. ¿A qué me refiero? Dios dejó establecido claramente que hay cosas que están consagradas para Él. Diezmos, ofrendas y limosnas son 3 ámbitos de la economía del reino, que son primeramente, por supuesto, para aquellos que conocemos las Escrituras, pero también para toda la humanidad, para todas las personas. El problema muchas veces es que no se conoce. El problema mayor es que conociéndolo, lo transgredimos. Claro, y perdón que te interrumpa, pero es muy cierto esto, porque esto que tú mencionas, aunque fue diseñado para todos, primeramente es para los que ya estamos dentro del reino, los que hemos aceptado estar dentro del reino. No obstante, todos están invitados a vivir este reino. Y quien quiere participar de este reino, pues debe conocer estos principios fundamentales de la vida del reino, obviamente de la economía del reino. Y como bien mencionas, o sea, si nosotros estamos ya dentro del reino, por fe creemos que estamos dentro del reino, y no vivimos conforme a estos principios del reino, no se trata, hay que entender aquí que no es un castigo. Muchas veces no es como, es que Dios me está castigando. En algún momento me tocaba dar un tema y poner un ejemplo, es cuando un niño se está subiendo a un lugar indebido y tú le dices, te vas a caer, o sea, le estás dando una advertencia, porque lo ideal no es que se suba ahí, dice no subirse. Si se cae no es porque tú hayas hecho que se cayera, sino porque es consecuencia de lo que hizo. Y así pasa, ¿no? Creo que en la economía del reino también pasa, ¿no? Ahorita vas a ir ahondando más en el tema, pero es importante mencionar que la invitación está abierta para todos, pero más aún para los que ya estamos dentro del reino, y que si no vemos esas cosas, si no las vemos manifestadas en nuestro día a día, pues hace falta ver esa parte de poner orden, ¿no? Es así. Y son digamos, estos principios son al final, se convierten hoy por hoy en el campo de entrenamiento para nosotros y para todas las personas. Primeramente para aprender a poner a Dios en primer lugar. Ese es realmente, digamos, el trasfondo espiritual de los diezmos. Aprender que hay cosas que no se tocan, que son de Dios, y que al no tocarlas, entonces estamos reconociendo prácticamente, ya no es nada más un asunto espiritual, ya estamos aterrizando en cuestiones prácticas y diciendo, esto no se toca porque esto es de Dios y esto hay que entregárselo a Él. Las ofrendas también son un campo de entrenamiento, porque eso al final del día lo que desarrolla es generosidad en el corazón de cualquier persona. Por eso todos estamos invitados a hacerlo. Y no podemos decir que que tenemos un corazón generoso cuando nos hemos olvidado de estos principios. Y más aún cuando practicamos las limosnas, que sabemos que es también un área de entrenamiento muy importante para manifestar de manera práctica el amor a los demás, el amor al prójimo, el amor a la persona que está necesitada. Entonces, existen estos principios, están ahí. Todos estamos invitados a cumplir, a aplicarlos en nuestra vida personal. No todos los conocen. Claro. Necesitamos hablar más al respecto de esto y hacerlo con libertad, porque no se trata de pedir dinero, se trata simplemente de aplicar los principios establecidos por Dios para que las cosas funcionen como Él quiere que funcionen, porque hay un hecho, hay una realidad. Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida, así como prospera nuestra alma, lo dice el apóstol Juan. Sí, adelante. Bueno, y dice, tenemos aquí otra pregunta, Jorge. Tanto Jorge como Clau, Dice, ¿cuál es el consejo para aquellos que tienen deudas? Porque seguramente si tenemos deudas es reflejo de lo que hay en nuestro corazón, que no hemos puesto a Dios, De haber roto los principios. de haber roto los principios por no haber puesto a Dios como primero en todo. Entonces, ¿qué consejo le podemos dar a estas personas, tanto de la iglesia o gente que no está dentro de la iglesia, Sí. para solucionar este tema? Yo creo que es un mal muy generalizado. No somos una sociedad, México no es una sociedad que tenga tanto endeudamiento como otras sociedades, como sociedades en otros países. Pero no estamos exentos de que esto sí sea un problema en México. Y tenemos que reconocer que las deudas al final del día son el resultado de nuestra insatisfacción.
son resultado o son consecuencia de que no estamos contentos con lo que tenemos. Y mucho menos estamos agradecidos. Sí, cierto. Entonces, cuando no estamos contentos o no estamos agradecidos por lo que tenemos, tratamos de hacernos de algo más de alguna forma. Y la forma es endeudarnos. Que no está al alcance en ese momento. Sí, en el momento no es posible y tú quieres de todos modos tenerlo porque no estás contento con tu situación actual, estás comparando con alguien más, porque quizás te están vendiendo la idea en los medios de comunicación de que eres lo que vales lo que eres o vales lo que tienes. En fin, o sea, hay un bombardeo ideológico alrededor, y por supuesto tiene que ver con el consumismo, alrededor de tener más y querer más y desear tener más, como si esto fuera siempre la aspiración que debemos, tanto hombres como mujeres, tener, como si este fuera el propósito de nuestra vida. Y la realidad es que eso es, por supuesto, destructivo, ¿no? Es una mentira. Es una mentira y es perverso. De alguna forma, tener deudas es una manera de renegar. No lo estamos probablemente verbalizando, pero lo estamos, ¿no? En la vida práctica lo estamos haciendo con nuestras actitudes. Perdón, yo nada más quiero decir aquí que cuando tienes una deuda porque compraste una casa, por ejemplo, eso no es una deuda, eso es una inversión y es diferente a cuando te fuiste de vacaciones y gastaste un poco más del presupuesto que tenías previsto para esas vacaciones y entonces se te queda una deuda ahí que pues ahí queda. Y luego viene otra y luego viene otra y ahí es donde se hace. Sí, no es un activo, ¿no? O sea, muy importante lo que dice Clau, porque una cosa es deuda y otra cosa es financiamiento. Sí. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre deuda y financiamiento? Financiamiento es cuando cuando tienes una deuda cubierta. ¿Cubierta de qué manera? Con un activo. Entonces tú estás financiando, por ejemplo, la expansión de tu negocio. Estás financiando la compra de una casa, estás financiando la construcción de unas accesorias para rentarlas. Claro. Estás financiando la compra de un coche para ponerlo a trabajar. Este tipo de cosas son financiamientos, no son deudas. Las deudas surgen como resultado de gasto descontrolado. Un capricho, creo yo. Y llega un momento en el que tú no supiste por qué la deuda está ahí, contra qué, ¿no? ¿Qué fue lo que compré? Porque fue acumulándose al paso del tiempo. Y sabes que es triste que muchas veces puede suceder eso. O sea, dices, tú sacaste una pantalla, se me ocurre, es un pasivo, está ahí nada más, por un capricho, y está la pantalla, y de repente quieres comprar otra cosa y ya está saturada la tarjeta y dices, pero ¿en qué lo gasté? ¿Cuándo fue? Y eso habla de como bien mencionabas, de no estar satisfecho con lo que tienes, y entonces vas acumulando. Entonces ya tengo esto, no te dices, bueno, lo voy pagando, ahí luego lo pago el siguiente mes, la siguiente quincena, y bueno, ahora quiero este otro producto, y ahora quiero este, y cuando te das cuenta, nada de eso te llena, y realmente lo que estás haciendo es acumular un lastre que no te permite ser libre, porque no estás ni libre económicamente, financieramente, pero tampoco estás libre mentalmente ni espiritualmente. O sea, es algo que ata en todos los sentidos. Totalmente, totalmente. Lo peor es que muchas veces, y en realidad es que gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos y para impresionar a gente a la que no le importamos, ¿no? Sí, o sea, no tiene, sí, claro. Muchas veces Es no fuerte, tiene ningún pero sentido, pues, es una locura. Una situación así se presenta en la vida de una persona y digamos hay conciencia de que eso es un problema, el cambio está a la vuelta de la esquina. El cambio está a la vuelta de la esquina. O sea, para quien verdaderamente se arrepiente y quiere un cambio de fondo, este caos es digamos, solo el inicio de un orden transformacional. Totalmente. Pero a veces hay que llegar, no es bueno para nadie, ¿no? Llegar a ese punto, pero en ocasiones, hasta llegado al punto de darte cuenta de que tu vida has vivido, digamos, en un desorden tal que tus deudas son de ese tamaño, tienes que hacer un alto en el camino y estar dispuesto a cambiar tu manera de pensar, porque de lo contrario eso te puede... Desafortunadamente, hasta que no te topas con pared, hasta que no te estrellas, no te das cuenta que tienes que dar vuelta, y es lo que dices, arrepentirse. Sí. Ya es hasta que te impactaste, hasta que golpeaste, hasta que tocaste fondo, y dices, tengo que dar vuelta y cambiar mi forma de pensar. Y cuando cambias tu forma de pensar, abres tu mente a esto,
seguramente también trae cambio en el corazón, que es la vida de una vida en Cristo, ¿no? Y justo haciendo referencia al corazón, yo aquí estuve buscando algo en la escritura. Proverbios 11:24 dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Aquí están los principios. ¿Sí? Es decir, hay un principio. ¿Cuál es el principio? Dar. Pagar nuestras deudas. Son principios que si transgredimos, hay consecuencias. Claro. Ahora, no sé, me dice algún comentario, Clau, algún comentario de esto, ¿no? Fíjate, Pagar mis deudas. hablando de eso, hoy por hoy estamos viviendo, fue año de elecciones, el año pasado, y tenemos un nuevo presidente. El tema social, inclusive en el lugar donde yo laboro, se escucharon muchos comentarios de personas que decían: no, si este presidente queda o esto sucede, yo me voy, o porque la situación va a estar muy crítica, o ya vieron lo que pasó por votar por, ahorita en este caso, el presidente que está electo, que no es algo, una cuestión de ser partidario, simplemente, ¿qué pasa con todas estas personas que su paz, por ejemplo, sí, su paz, su mentalidad, su día a día se ve afectado de las situaciones o el contexto que está sucediendo en nuestro entorno? Llámese político, llámese económico, social, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, quita su paz y tiene temor de lo que puede estar pasando por las situaciones, ¿no? Sí. ¿Qué podemos decirle a estas personas? Bueno, por supuesto que las economías, siempre en todos los países las economías tienen ciclos, o sea, siempre hay ciclos económicos. Generalmente están asociadas, por supuesto, al tipo de gobierno que hay en una nación. El ciclo económico de crecimiento, por ejemplo, se puede extender, pero eventualmente puede estar impactado por factores externos que no se pueden controlar desde adentro. Nosotros hemos vivido eso una y otra vez. Ciclos económicos que se terminan o se acortan por las decisiones que han tomado, o se extienden por las mismas decisiones que han tomado nuestros gobernantes, o bien que se acortan y entran en crisis por decisiones de otros países o por impacto en las crisis de otros países. Al final de cada ciclo existe un ajuste, existe crisis, o sea, hay crisis recurrentes. ¿Sabes qué? Creo que generalmente, y esto no pasa nada más en México, sino cada uno habla en función del país en el que vive, ¿no? Pero creemos que en México, y eso es algo que tiene un rasgo particular en la cultura mexicana, porque nos gusta mucho vernos al ombligo, ¿no? Pasan las mejores y las peores cosas, ¿no? Pero la realidad es que ha habido crisis en México y ha habido crisis en otros países que han impactado de una manera muy fuerte. Sin embargo, el reino de los cielos nunca está en crisis. Y por lo tanto, los siervos de ese reino tampoco lo están. No se ven impactados. No, por supuesto que hay un efecto y hay un impacto, pero como el principio rector de la economía del reino es diferente, porque está basada no en cuánto puedo tomar, sino en la posibilidad de dar. Esa es la esencia, ese es el principio rector de la economía del reino. No se trata de ver cómo puedo aprovechar yo la oportunidad para tomar, sino cómo puedo yo aprovechar la oportunidad para dar. Y cuando doy, sabemos que eso tiene un impacto positivo, tiene una consecuencia positiva, porque hay un principio que está en funciones. Por lo tanto, quienes nos ceñimos a los principios del reino de los cielos, si bien podemos llegar a ser impactados, ni nuestra tranquilidad, ni nuestra paz, ni nuestra vida, ni nuestro matrimonio, ni nuestra familia, ni nada de lo que tenemos, digamos, ninguno de los ámbitos en los cuales nos podemos desenvolver
entran en crisis. Que no está basado en... Porque no está, claro, porque no está basado en cuánto tengo, sino en cuánto puedo dar. Lo que quiero decir con esto es que aún una crisis es una oportunidad para dar. Sí, porque no damos de lo que no tenemos, damos de lo que tenemos. No solamente el que tiene mucho tiene la capacidad de dar, porque no es cuánto tenemos y entonces cuánto tenemos, o digamos que tenemos mucho, entonces tenemos la capacidad de dar. Ese no es el principio. El principio es dar de lo que tienes. Medida de lo que tenemos, claro. Estamos viendo, por ejemplo, ahora la crisis en Venezuela. Y tenemos amigos y tenemos hermanos allá. Y por supuesto que nosotros hemos aprovechado esta oportunidad de crisis en Venezuela para poder ayudarlos. Claro. Pero ellos no solamente están recibiendo, ellos están dando también. Están siendo beneficiarios de todo lo que está llegando de fuera, pero ellos están aprovechando esta oportunidad también para dar. En una economía en donde probablemente todos tendrían la mentalidad de almacenar lo que reciben, porque no saben qué va a pasar al día siguiente. Pero ese no es el espíritu de aquel que vive en el reino de los cielos y aquel que como todos nosotros queremos vivir conforme a los principios de él. Así es. Claro, y lo dice la palabra, ¿no? Es mejor dar que recibir. Sí. Y esto refuerza mi teoría tengo esta teoría de que normalmente el pensamiento general del mundo va y choca de frente con el pensamiento de Dios. Y esto lo vuelve a reafirmar, ¿no? En este sistema económico la gente busca Tener. cuánto puede obtener de cada situación, qué beneficio puedes tener tú, sin importar por encima de quién tengas que pasar o lo que tengas que llegar a hacer, incluso despedirte de tus valores o de tus principios con tal de obtener el mayor beneficio posible. Y en el reino de Dios es dar en la medida que tienes lo mayor posible. Sí. Es más dichoso, ¿no? Es más dichoso. Sí, y es Claro que completamente contrario al Totalmente. pensamiento del mundo. Entonces, Es lo que trasciende, no solamente en el plano físico, sino en el plano espiritual. Y vemos cómo es un ciclo, o sea, después todo es algo espiritual que se ve plasmado en algo práctico y a su vez vuelve a la parte espiritual, porque Sí. es lo que agrada al Señor, vivimos conforme al Espíritu, lo mencionaba al inicio. Así es. Fíjate que este tema probablemente para algunos o muchos de los que nos escuchen sea algo desconocido, ¿no? Mm. Tal vez sea algo como esto del reino que ya entendí que es algo espiritual, entiendo que tiene una serie de bendiciones conforme se cumplen los principios divinos, pero ¿cómo podemos, estas personas realmente pueden acceder a esta vida del reino, a esta economía del reino? Esa es la pregunta. A mi parecer están invitados, pero cuéntanos tú. Por supuesto que sí. Lo primero que debemos entender es que todo reino tiene un rey. Y el reino de los cielos tiene un rey. Y ese rey se llama Jesucristo. El rey es dueño de todo. Y cuando podemos reconocer que Él es el dueño de todo y todo fue creado por Él y todo fue creado para Él, entonces entendemos cuál es nuestra posición dentro del reino. Aquellos que hemos tomado la decisión de rendirnos como siervos de ese rey, entendemos ahora que lo que tenemos, lo tenemos para hacerlo crecer, para administrarlo, pero para Él. Porque sí, por supuesto que muchas veces pensamos en, bueno, yo tengo esto y esto lo hago crecer y me beneficio más de esto Personalmente, ¿no? personalmente de lo que... Y Él nos da el privilegio de poder disfrutar de eso también, por supuesto. Pero nuestra mente siempre tiene que estar, en nuestra mente siempre tiene que estar la realidad, la verdad de que todo es de Él. Y entonces cuando podemos hacer crecer eso que tenemos en la mano, estamos hablando de recursos, y los recursos no solamente son dinero, son talentos, capacidades, Tiempo, inclusive. tiempo. Entonces, todos los recursos, cuando son administrados correctamente conforme a sus principios, nosotros podemos volver con Él y presentarle algo
que sea más grande. Ustedes recordarán la parábola de los talentos. ¿Sí? Es una parábola muy conocida, Mateo 25, me parece. Y ahí hay 3 siervos. Ahí está hablando, por supuesto, de algo espiritual, pero lo está traduciendo Jesús en algo práctico y natural. Y dice que un señor vino y le dio a cada uno de sus 3 siervos talentos. Y cuando dice talentos no se refiere a las capacidades, está refiriéndose a monedas de plata. Pues los talentos eran, digamos, era un peso determinado de monedas de plata. Y le entregó una cierta cantidad de monedas de plata a cada uno. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y cada uno de ellos tomaron los talentos, y el que tenía 5 negoció con ellos y los multiplicó y regresó con él. No se gastó los 10 ni se gastó los 5 que había ganado, sino que regresó con su señor y le entregó 10 de vuelta. Y el que tenía 2 hizo lo mismo, negoció con ellos y regresó y le entregó 4 de vuelta. Y las palabras de su señor en ese momento fueron: buen siervo y fiel. Fiel significa lleno de fe. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y eso es presencia de Dios eterna. Es decir, podemos habitar eternamente la presencia de Dios cuando hacemos lo que tenemos que hacer con lo que Él nos entrega. El problema es cuando entra el miedo, porque ese fue precisamente lo que entró en el tercer siervo. El tercer siervo, que recibió un talento, tuvo miedo. Y por tener miedo no negoció con ese talento y regresó con el Señor con ese talento, sin haber negociado nada con Él. Y el Señor simplemente lo confrontó. Y el siervo le reprocha, ¿no? No recuérdate las palabras tal cual, pero dice, es que sabía que cosechas donde no se... Le dice el mayor, no, perdón, el siervo, no, más bien el que le exigía, el dueño, dice, si sabías que yo era así, pues con más razón lo hubieras dado al banco, a los prestamistas, aunque sea para tener un interés, ¿no? Para recuperar algo. Realmente eso es lo que nos demanda Dios, o sea, porque nos da, definitivamente nos da, y como decía, recursos no son únicamente la parte económica, nos da una vida, nos da un cuerpo, nos da tiempo, nos da facultades, capacidades, que depende de nosotros en qué las queremos invertir, o en qué, no, más bien, en qué lo queremos, sí, claro, porque todos tenemos el autodominio, lo podemos manejar nosotros mismos, pero los principios ya están dados. ¿Para qué los vamos a ocupar estos talentos, ¿no? Estos recursos? Y conforme los ocupamos de acuerdo a los principios de Dios, pues como bien se lo dijeron al siervo, ¿no? Los otros 2 que sí lo invirtieron, entran en el gozo del Señor. Y así nos dirá, un día Jesucristo nos dirá, entre en el gozo, ¿no? Y si que ya lo vivimos. Si somos buenos administradores. Claro. Si multiplicamos lo que tenemos en nuestra mano, porque además eso también, digamos, cuando estábamos hablando del ámbito de la aplicación del reino de los cielos, hablamos de varias cosas: casa, hablamos de trabajo, hablamos de escuela, hablamos de familia, de matrimonio, de tiempo y de recursos. Generalmente asociamos eso solamente a recursos o a tiempo, pero Dios, como varones de nuestra casa, nos ha dado una esposa e hijos. Tenemos una familia, tenemos una empresa o tenemos trabajo. Todos esos ámbitos están dentro de esta figura de los talentos, cuando el Señor nos los entrega y nos dice: hagan con esto algo mayor, no tengan miedo, no los escondan debajo de la tierra, tengan fe, sino por el contrario, háganos crecer, porque eso agrada a Dios. ¿Por qué? Porque es su propia naturaleza multiplicadora la que puede dar fruto de eso en nuestras vidas. Sí. Así que la invitación, por supuesto, está abierta, porque tú decías, bueno, ¿de qué manera alguien puede ser parte de la economía del reino? Nosotros somos parte de este reino porque servimos a Jesucristo reconociéndolo como dueño y Señor de nuestras vidas. Cualquier persona que pueda reconocerlo como dueño y Señor de su vida, entonces entra al reino de los cielos y empieza a ser regido. Y es importante adoptar los principios para ser regido por el Rey conforme a los principios establecidos por Él. Así es.
Sí, me quedo con esto y el punto inicial, ¿no? Arrepiéntanse, cambien su forma de pensar y den la oportunidad a esta forma de pensar, esta forma de vivir que es conforme a los principios y propósitos del reino de Dios, ¿no? Y eso trasciende en la parte económica, claro, pero en todos los aspectos. Sí. Pues Sí, y también por último también retomar la parte de que de cierta forma nuestra economía no depende al 100% de lo que pase con nuestro país sí, o con el mundo. Depende de los principios del reino de Dios, que esos son fijos y que esos no tienen crisis a cada ratito, ¿no? Y esto porque últimamente a los que les gusta seguir las noticias, estamos empezando a ser advertidos y bombardeados de cierta manera con que se acerca una recesión y una recesión y una recesión, y es algo que se viene repitiendo en estas últimas meses ya, respecto a la recesión que se viene, ¿no? Y muchas veces, aunque ni siquiera llegamos a entender al 100% que conlleva una recesión, decimos, no, una recesión, no, una recesión. A ver, tranquilos, para todos los hermanos que nos ven y para la gente que les hemos hecho esta invitación al reino de los cielos, al reino de Dios. Como decía, ¿no? Tranquilizarnos, que nosotros lo que debemos enfocarnos no es en este temor a una recesión que puede venir, sino que enfocarnos en entender bien los principios del Señor y aplicarlos en la vida diaria, que en este caso el que vivimos hoy, es la administración del hogar y también el de dar y el de administrar bien los recursos que el Señor nos ha dado, una casa, una familia, nuestros hermanos en la misma congregación donde asistimos, ahí también poner los recursos que el Señor nos ha dado a disposición de los demás. Ya lo de la recesión pues vendrá, pero al final de cuentas nuestra seguridad está puesta por medio de la fe en Cristo, y eso nos lleva al reino de Dios. Entonces no se espanten mucho por la recesión. No, por el contrario, yo creo que siempre son oportunidades para nosotros. Claro. Son oportunidades para poder ayudar a otros a entrar a esta dimensión del reino, a esta atmósfera en donde está el reino de los cielos. Yo creo que más de uno de nosotros hemos conocido personas que no son de este país y que aunque viven en México, tienen sus negocios en otro lugar. Puede ser que los tengan en China o en Europa, en cualquier otro lugar. Entonces cuando viene una crisis en México, ¿qué creen? Que ellos no solamente no son afectados, sino que son beneficiados. Son beneficiados porque sus negocios en el país de origen ahora tienen mayor valor, especialmente cuando hay una devaluación de monedas de una a la otra. El tema es ellos, pero no son de México. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Wow. Pertenecemos al reino de Dios. Así es. Y cuando hay oscuridad, la luz más brilla, más se ve. Entonces realmente pues son áreas de oportunidad para brindar la luz del Evangelio. Pues pues fue una plática muy edificante, realmente nos prolongamos más, pero yo sé que todos los que nos están viendo, nos están escuchando, es sumamente práctico. Yo sé, esperamos que les sean útiles en su vida diaria, y sé que así serán si realmente los tomamos como principios de Dios, porque ni siquiera es algo que ustedes digan o ustedes consideren o crean, sino realmente es algo que Dios puso, y aquí venimos a hablar de lo que Dios puso a través de Jesucristo, y ese es el mensaje que damos. Entonces pues realmente ha sido una tarde, una noche muy edificante para nosotros. Realmente me llevo muchísimas cosas, y como siempre pues un gusto atenderlos, Jorge, Clau, de verdad. Gracias por la invitación. Anhelamos mucho tenerlos por aquí. También nosotros. Y ya se nos cumplió, de verdad. Claro, entonces también para todos los que estuvieron viendo y los que verán, si tienen alguna duda, si quieren conocer más, pueden escribirnoslo, ya sea por mensajes directos o en los comentarios, y nosotros igual
si tienen una duda para Jorge y Clau, nosotros también podemos pasarles eso. Y si quieren que vuelvan a venir, también pueden comentarlo ahí, y el tema que les gustaría que platicaran más. Y recordarles que este video se va a guardar, va a estar en Facebook, pero también en una semana va a estar en YouTube, por si quieren compartirlo con más personas que ustedes consideran que les ayudaría, y que si no tienen Facebook, pues ahí lo pueden ver. Asimismo, y ya para ir finalizando, disculpen que no les hayamos dado los saludos a todos los que nos están viendo. El día de hoy vamos a subir video, de hecho ya una vez que acabe esta transmisión el video estará publicándose en YouTube, que bueno, es una continuación del video que subí hace 2 semanas de Lo que dirige tu corazón, para que también estén ahí al pendiente. Sí, no se olviden que estamos subiendo casi todos los domingos un video. También tenemos los miércoles de trivia, estamos estudiando el libro de Romanos, está muy interesante, así que pónganse a prueba ahí leyendo Romanos y contestando ahí las trivias, y también para que los publiquemos como los primeros 5 lugares, que los ponemos ahí en Instagram. Tenemos también todos los martes This is Live, aquí a las 8 de la noche. Tenemos, ¿qué otra sección estamos teniendo ahorita? Bueno, el próximo martes estará con nosotros Pablo, sí. continuando con Conociendo This is Life, pero bueno, ya les estaremos haciendo los anuncios pertinentes. Y bueno, no sé si quieran decirles algo a las personas que nos están viendo. Bueno, pues yo solamente sepan que estamos muy impactados de ver el fruto que está dando este proyecto. Seguimos orando por ustedes para que esto alcance a mucha gente. Y que se cumpla el plan de Dios a través de este proyecto. Estamos muy contentos y aquí estamos apoyándoles en todo. Muchísimas no gracias. solamente en oración, también con nuestras manos, Claro, con nuestra claro. boca, con todo. Muchísimas gracias. Los amamos y aquí estaremos cuando nos inviten. Claro que sí, claro que sí. Estamos muy agradecidos con Dios por lo que, por This is Life y por todos ustedes. Y me gusta el nombre de This is Life porque esto realmente es la vida que fue diseñada por Dios, y que Jesucristo vino a mostrarnos el camino. Entonces creo que el nombre tiene mucha sustancia. Y todo lo que está pasando, y todo el contenido, y todo lo que sabemos que están trabajando, creemos que va, como dice Clau, va a alcanzar a muchos, que llegue a muchos. Eso es lo importante, que este mensaje llegue a muchos, para que sean libres como nosotros fuimos libres un día. Así y es. conozcan la verdad y sean verdaderamente libres. Así es. Bueno, pues nos estamos despidiendo. Sigan compartiendo este mensaje para todos, para los que conocen el Evangelio y para los que no conocen también, para que tengan esta invitación a entrar dentro del reino de Dios, y no solamente en la economía del reino, sino en todos los aspectos del reino. Tenemos viernes de blog también, no lo recordaba, los viernes de blog. Y también Carla está ahorita compartiendo algunos elementos de las mentiras del mundo, las mentiras del mundo hacia las chicas. Que por cierto fue el libro que le recomendaste. Ah, sí, sabe el libro. Qué lindo. Ya está ahí subiendo el material para que lo puedan ir viendo. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Entonces esperamos verlos por aquí la próxima vez.